saber que el corazón de esa fiesta se encuentra en el... Por favor, ¿me ayudan? Vamos, cabina. Pasa la otra. Gracias. Ahí es. Gracias. El enfoque es este. Lo dije en el inicio y repito. Simplemente el Dios de las imposibilidades hizo lo impensable. ¿Qué hizo? Se hizo hombre y nació. Y el mundo jamás volvió a ser igual. Dios amó tanto a su creación que hizo todo lo posible para rescatarla, enviando a su Hijo en carne a morir por nosotros. La historia del amor de Dios, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven, comienza en una cuna, pero termina en una cruz. Ese fue el viaje. Por lo tanto, una vez más, feliz Navidad, iglesia. Feliz Natividad. Feliz vida. Por fin ha llegado el momento. Es víspera, es Nochebuena, como se dice en el mundo hispanohablante. Hoy nos unimos a una larga lista de seguidores de Cristo que durante siglos han recordado la encarnación de Dios a través del nacimiento de su Hijo, Jesucristo. Tengo la sensación de que muchos de los que estamos aquí hoy y los que nos ven necesitan que se les recuerde la maravillosa historia de esta noche. Porque son tantas situaciones en nuestra vida que muchas personas cuando piensan en Navidad piensan en otra cosa, pero no en Cristo. Y ya hemos dicho, la esperanza, la paz, la alegría y el amor nos lleva a la antesala de la Navidad. De vidas como las nuestras, vidas ocupadas, agitadas, distraídas y caóticas. Jesús es el corazón de la Navidad, no hay duda, es Él. Todo gira alrededor de Él y todo es para Él. Entonces, con el fin de abrazar plenamente a la Navidad, dirigimos nuestra atención y enfoque a Él. Es una noche de historias y les contaré una historia. ¿Quieren una historia, sí o no, iglesia? Los que se callaron, otorgaron. Entonces vaya. Hace mucho tiempo leí un relato del pastor Jenkins, Donald Jenkins, y él comparte su experiencia de Navidad. Te la voy a leer. Cito al pastor Jenkins. Una de las cosas que más me gustaba de la Nochebuena era cuando toda mi familia se reunía. Cuando pienso en estar en casa por Navidad, siempre pienso en cómo era estar en la casa de mis abuelos, con todos mis primos. Y sigue el pastor Jensen. Cada vez que llegábamos y entrábamos, lo primero que notaba era el cambio de temperatura de afuera hacia adentro, porque era drástico. Mi abuelo solía tener la casa a una temperatura templada de 117 grados Fahrenheit, son 44 Celsius. Imagínate, afuera menos 20, adentro 44. El choque térmico era, bueno. Empezábamos a sudar al instante cuando entrábamos con regalos y comida. Mi abuela siempre tenía un árbol con luces azules y escarcha plateada. Era lo suyo. Por lo general,
Había galletas recién horneadas en la cocina y él lo cita, un tronco de queso en algún lugar cercano. Mis primos y yo nos divertíamos caóticamente entre nosotros. Nos divertimos mucho construyendo fuertes de nieve, bajando en trineo por las colinas y jugando juegos de mesa. La casa era ruidosa, era salvaje, era divertida. Foi divertido. Estar em casa em Navidad se sentiu como um grande abraço festivo. Não havia pressão para hacer nada, nada. Podíamos simplesmente disfrutar uns de outros. Estávamos em casa para a Navidad. ¿Por que te leo isso? Suena muito idílico, suena muito perfeito. Para alguns, el hogar era um lugar a que pertenecer. Era um lugar onde sabias que não importava o que estivera passando em tus vidas, não importava o que trajeras contigo, porque eras amado, eras amada. Estavas em casa. Pero me temo que para alguns de los que estão aqui nesta noite, a experiência navideña foi outra. Quizá para ti, estar em casa em Navidad não foi algo que estivera acompanhado de sentimentos cálidos e recuerdos muito felizes. Talvez a ideia de estar em casa em Navidad era sinônimo de dolor, soledad e ansiedade. El hogar não se sentia como um lugar al que pertenecia, sino como um lugar em que simplesmente sentias que não encajava. E era a Navidad. Ambas experiências desse espectro são válidas. E creio que ambas experiências nos ensinam algo sobre o tremendo gozo de celebrar o nascimento de Jesus e sentir o amor abrumador de Deus hacia nosotros. De hecho, nesta noche les voy a decir las 3 verdades de la Navidad. La primera, número 1, el corazón de Dios se revela a través de la llegada de Jesús. La primera verdad es esta, ineludible. El corazón de Dios se revela a través de la llegada de Jesucristo. El hecho es que todos anhelamos sentir que pertenecemos a algo. Isso está em nosso ADN. E que somos amados. Sin embargo, nuestro anhelo se encuentra con la realidad del mundo en que vivimos. Todo a nosso alrededor es quebrantamento e muitos sentem que estão solos. Aún em uma cidade como esta, de mais de 20 milhões de pessoas. Há uma razão por la que sentimos que não encajamos. Créeme, há uma razão. Há uma razão por la que parece que há um vazio em nosso interior. É porque este mundo não é tu hogar definitivo. Não lo é. Por isso sientes que não encajas. Estamos hechos, hermano e hermana, amigo e amiga, estamos hechos para algo más. E a Navidad nos recuerda esse hecho. A história da Navidad aparece ao princípio de Mateus e de Lucas. Cada um tem um enfoque e uma perspectiva um pouco diferentes, pero o Evangelho de Mateus tem toda a intenção de revelar que Jesus é o cumprimento tão esperado do coração de Deus e o anhelo de sua criação. Mateus capítulo 1, te lo vou ler. Mateus capítulo 1, de versículo 18 ao 25.
clássico de Navidad. O nascimento de Jesucristo foi assim. Estando desposada Maria, sua madre, com José, antes que se juntassem, se hallou que havia concebido del Espírito Santo. José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, quiso deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, he aqui, um ángel del Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, hijo de Davi, não temas receber a Maria, tu mulher, porque lo que en ella es engendrado del Espírito Santo es. Vê lo mais tremendo, ¿no? Se cumpre a profecia. E dará a luz um hijo, e chamará su nombre, como igreja. Dá de novo. E chamará su nombre, porque Ele salvará a su pueblo de seus pecados. Todo isso aconteceu para que se cumplisse lo dicho por el Senhor por meio del profeta, quando dijo: he aqui, uma virgem concebirá e dará a luz um hijo, e chamará su nombre Emmanuel, que traduzido é Deus com nosotros. E despertando José del sueño, hizo como el ángel del Senhor le había mandado, e recebeu a sua mulher, pero não la conoció hasta que deu a luz a su hijo primogênito e lhe puso por nome Jesús. Foi necessário que um ángel lhe hablara a José em sonho para convencê-lo de que o embarazo de Maria não era uma razão para cancelar a boda, todo estava bem. Mas bem, o embarazo de Maria foi algo divino e cambiaria o mundo para sempre. Nada mais foi igual. De hecho, Mateus é tão específico que Mateus nos conta dois dados muito importantes nesse passagem que revelam o coração de Deus para nós e o coração de la Navidad para o mundo. Vean isso. Primeiro, o primeiro dado que nos dá Mateus: a chegada de Jesus foi para salvar a la gente de seus pecados. Por isso vino. Por isso nasceu. O mundo hace com que a Navidad se trate de muitas outras coisas, pero su verdadeiro significado recai directamente no trato de Deus com nosso maior factor limitante. Havia um factor que nos limitava. O pecado é todo o que ofende a Deus. Todo. A codicia, o chisme, a infidelidade, o ódio, racismo, etc., estão destituídos da glória de Deus e nos aleja da glória de Deus. Todos nós hemos estado sujeitos à influência maligna do pecado e vaya que hemos sentido seus efeitos em nós. Por compaixão, Deus enviou a Jesus como o caminho de rescate para o mundo. É o caminho, verdade e vida. Tinha que ser assim. O primeiro dado é este. Há um segundo dado em Mateus. Número 2. A chegada de Jesus foi para que Deus pudesse estar com nós. Foi o meio. A Jesus se lhe deu o nome de Emmanuel, que significa Deus com nós, literalmente. Este foi um pensamento revolucionário para o momento em que Cristo nasceu, revolucionário. Todas as culturas que rodeavam Belém veían a sus deuses como deidades enojadas, violentas, que castigavam e corrigiam a seus súbditos desde muito lejos. Pero este Deus amava tanto a sua criação que queria acercar-se a ella, queria estar com ella. Ele se convertiu em um de nós, em carne, hueso e sangre. ¿Sabe lo mais espetacular de todo isso?
es que todos los dioses del panteón greco-romano, dioses falsos, claro, siempre obligaban a que el hombre hiciera algo para acercarse a ellos. El cristianismo es la única religión y verdadera donde Dios hizo todo para acercarse a nosotros, a tal grado que nació como uno de nosotros. El verbo se hizo carne. Feliz Navidad, feliz Natividad. Deus se identifica com nós para que se nos dê a oportunidade de identificar-nos com Ele e dia estar onde Ele está. Todo se resume, igreja, a uma sola verdade. Necessitávamos desesperadamente de um Salvador e não sabíamos hasta que vino. Te diré de outra maneira. Se nossa maior necessidade hubiera sido a informação, Deus nos habría enviado a um educador. Se nossa maior necessidade hubiera sido a tecnologia, Deus nos hubiera enviado a um científico. Se nossa maior necessidade hubiera sido o dinheiro, Deus nos hubiera enviado a um economista. Se nossa maior necessidade hubiera sido a risa, Deus nos había enviado a um animador. Pero, nossa maior necessidade era a salvação. E então Deus nos enviou a um Salvador. E seu nome é Jesucristo. Não há outro. Não há outro. O Evangelho de Juan nos dá uma nova perspectiva de lo que sucedeu em Belém, nessa noite da primeira Navidad. Juan 3, famosíssimo Juan 3, 16 e 17. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. O sea, como amou, hasta lo sumo, se dio por nosotros. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha que a igreja. Por isso nasceu para morir. Porque não enviou Deus a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por isso nasceu. A primeira verdade de la Navidad es que el corazón de Dios se revela a través de la primera Navidad. Há uma segunda verdade em la Navidad. Número 2, Jesús salió de su casa para mostrarnos el camino a casa. Te diré uma coisa, tú y yo não somos del primer mundo, tú y yo não somos del segundo mundo, tú y yo ni siquiera somos del tercer mundo. Simplesmente tú y yo não somos de este mundo. O cielo nos espera. Não sabíamos como ir. Não sabíamos o caminho. Cristo vino e dijo: "Yo soy el camino. Vengan comigo." Nunca dijo: "Yo les mostraré el camino." Não, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que me cree não morirá jamás e tendrá vida eterna e abundante. Por isso nasceu. Todos os profetas señalavam, todos os profetas diziam o mesmo. Era necessário que o Deus encarnado viniera e nos dijera: "Não espere mais, sou eu. Sou eu. Não haverá outro. Não há outro." Por lo tanto, Jesus saiu de sua casa para mostrar-nos justamente o caminho a casa. Devido ao grande amor de Deus por nós, foi que enviou a Jesus. Pero muitas vezes se nos olvida
que Navidad é dar, não tanto receber. Porque Ele se deu e nos ensinou. Assim é a vida, assim tem que ser. Quando Jesus vino, claramente vivió com um compromisso inquebrantável com su propósito. Ele mesmo dijo que vino a buscar e salvar a los perdidos. ¿Quiénes son? Tú y yo. Jesús renunció a los esplendores del cielo para caminar en el quebrantamiento de la tierra. Jesús dejó a un lado su divinidad y se revestió de humanidad. Ponte a pensar en eso. Dejó de sentarse en un trono para sentarse en el piso, en las rocas, en la arena, en la grava, en el pasto, en las montañas, en el mercado, en la banca, en la mesa, donde había alguien que lo necesitara. Lo hizo todo por una razón: hacer un camino para que tú y yo pudiésemos volver a la casa con Dios. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Alguna vez? Llegó la hora de la verdad del culto navideño de Gracia y Paz. ¿Cuántos aquí se han perdido alguna vez? ¿Cuántos aquí se han perdido más de una vez? Me asusta la tercera pregunta. ¿Cuántos aquí se han perdido de 3 a 5 veces? Es la hora que uno diga: Señor, danos brújula, por favor, ¿no? Eu vou contar uma história. Los que nos perdimos alguma vez, quizá nos encontramos em um lugar em que nunca havíamos estado antes, não? E aqui les vou ler outra história de uma pessoa que conosco. E diz assim: hace unos años fomos a um festival de Navidad em nossa comunidade. De hecho, la persona que vivió eso me dijo: Ángelo, por favor, no digas a nadie, no. Amigo, lo siento mucho, ya. Escucha la historia. Pero la historia termina bien, entonces alegra tu corazón. Hace unos años fuimos a un festival de Navidad en nuestra comunidad. Havia cientos de pessoas apinhadas na pequena plaza da cidade. A comida, as luzes e a música foram motivo de uma cena um pouco caótica. De repente nos dimos conta de que nosso hijo já não estava a nosso lado. Al princípio, caminhamos tranquilamente, intentando manter a cordura, e lo chamamos por seu nome, pero sem resposta. Rápidamente se converteu em pânico. Tinha só 5 anos nesse momento e era bastante bajito, por lo que não pudimos encontrá-lo por nenhum lado. Justo quando estávamos a ponto de involucrar a polícia, escutamos uma vocecita que dizia: mamá. Para nosso grande alívio, uma maravilhosa anciana havia visto chorar a nosso hijo, assustado, e suavemente tomou sua manita e trajo de regresso a nós. Estávamos muito agradecidos e lhe agradecemos profusamente porque nosso hijo, que se havia perdido, foi encontrado. Les contaré a minha, uma. Eu tinha 4 e se minha família vê em Brasília essa transmissão, vocês vão acordar. Havia um espetáculo aéreo no aeroporto da cidade. Todos os anos havia um espetáculo aéreo e meu papá me levava. E depois se pergunta por que me esse piloto não, pero bueno.
El aeropuerto era muy pequeño, muy bonito, pero muy pequeño. El acceso a la pista era libre. Y mi papá, los que lo conocieron saben que era muy despistado. Tan despistado que me perdió. Estaba él y mi mamá viendo las acrobacias y de pronto su mano cerró y yo no estaba, ¿no? Había mucha gente. Y de pronto la torre de control del aeropuerto mandó la alerta porque había un niño caminando por la pista principal del aeropuerto. Sí, su pastor. Sí. Yo encantadísimo. Yo veía un Boeing 747 veniendo enorme. Yo estava no cielo praticamente, não? Essa cosota vinha assim. Se arremeteu, subiu, transferiram todo o circuito para outro aeroporto que havia do outro lado. Eu nem quanto me dei a hora que me agarraram, me meteram num carro e me levaram de regresso a las instalações. Me perdi e me encontraram. Depois regaram a meu papá, porque a polícia lo regañou. Como haces isso? A segunda vez, a segunda vez foi em la base aérea onde eu volei 30 anos. Semana da aviação em Brasil, me levaram. O que crees que passou? Lo mesmo, pero em outro lugar. Pero aí era um pouco mais grave, porque era uma instalação militar. Me desafiei de meu papá e corri a pista. Pelos militares, claro, atuaram de imediato e me arrestaram a meus 6 anos de idade. Sabe lo mais increíble? Porque me perdi, eu não sabia onde estava. Sabe lo mais increíble? É que justamente o avião al qual eu corri em direção a ele foi meu avião por 30 anos. E lo tenho em maquete em casa, graças. Por isso me perdi, pero me encontraram. Depois me perdi num bosque também, parece outra história. A coisa é esta. Todos aqui, um dia, estávamos perdidos. Aunque pensávamos que não, pero sí estávamos perdidos. Não havia brújula espiritual em nossas vidas. E de hecho, muitos, e nessa Navidade, estão vivendo vidas sem direção, tomando decisões que los ponem em peligro e los mantêm lejos de Deus. A Navidad, igreja, é a forma em que Deus nos señala el regreso ao lugar al que pertenecemos. A Navidad é a forma em que Deus nos guia por su gracia a nossa família eterna. Não temos que viver nossas vidas perdidas, tristes e quebrantadas, porque o grande amor de Deus ha aberto um caminho de regresso a Ele. Cristo é o caminho, e se hizo Navidad. O apóstolo Juan disse que a clave para encontrar o caminho de regresso a casa é creer em Jesucristo. Quando creemos em Ele e nos entregamos a Ele, nos salvamos de perecer ou perdernos para sempre. E se nos dá uma nova vida, que durará hasta a eternidade, em nosso verdadeiro hogar, que se chama cielo. Não é aqui, é allá. A palavra grega para creer é pisteu. E pisteu, é curioso, pisteu significa ser persuadido por alguém ou ter confiança em alguém. Estamos seguros que Cristo é o caminho, verdade e vida. Crer em Jesus é muito mais que um mero exercício intelectual. Crer em Cristo é estar convencido e confiado de que nossas vidas se transformam. E nossas palavras, ações e pensamentos são dictados por nossa fé, esperança e confiança em Ele. Podemos confiar em Ele. Ele nunca ha falhado e jamais nos vai falhar.
Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Y no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. No depende de nosotros. Y es por eso que Jesús vino a rescatarnos. Nosotros no podríamos hacerlo. Él hace el trabajo que nosotros simplemente no podemos hacer. Les dije que hay 3 verdades en la Navidad. La tercera es esa: creer en Jesucristo nos permite vivir tanto hoy como por la eternidad. Creer en Él nos hace invencibles. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Dice la palabra: para Dios no hay nada imposible. Te tengo una noticia mejor que esta. El original dice otra cosa. El original dice, no para Dios, no, dice, con Dios no hay nada imposible. Te preguntaré algo: ¿cuántos aquí están con Dios? No lo dudes. Repito la pregunta: ¿cuántos aquí están con Cristo? Eso te transforma en alguien invencible, imparable. Por lo tanto, gózate. Nada es imposible si estás con aquel que es el Dios de las imposibilidades. Creer en Jesucristo nos permite vivir tanto hoy como por la eternidad, iglesia. En el corazón de la Navidad está la invitación de Jesús a que nos unamos a Él para experimentar la vida plena que está disponible a través solo de Él, de lo que hizo hace 2023 años. De hecho, la misión comenzó ahí. Su misión de rescate comenzó hace 2023 años en un pequeño pueblo llamado Belén, pero sigue hasta el día de hoy. Hoy en la mañana yo envié un mensaje a los ministerios de la iglesia. Es una frase que a mí me tembla la frase. La frase es de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un pastor judío alemán. Peleó contra el nazismo como no tiene idea. De hecho, Bonhoeffer murió en un campo de concentración de su propio país. Hitler dijo: envíalo allá. Ese hombre es un peligro, porque cuando abre la boca y habla de Jesús, la gente le cree. Ese es el peligro. Imagínense. Bonhoeffer tenía varias frases, pero hay una que sí queda marcada, al menos en mí. La frase es: la bisagra del tiempo colga de una puerta de un estábulo en Belén. 100% cierto. Antes de Cristo, después de Cristo, Él es la historia. Él es la bisagra que mueve todo lo que hay en el mundo. Y es correcto. Hace 2023 años lo hizo. Y el mundo jamás fue igual. De todos los regalos, hermano y hermana, amigo y amiga, que podrías recibir y dar en las próximas horas, este regalo es el más valioso porque puede salvar tu alma. Y de hecho lo hace. Conozco a varios militares cristianos de altos mandos. Y voy a citar lo que escribió uno. El teniente coronel Reno, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él es un predicador. Y escribe
escribe y describe la Navidad, la primera, como un plan de rescate militar desatado justamente en la Navidad. Usando un lenguaje militar, captura muy bien la escena. Quiero que abras tu corazón, tenga mente cinematográfica por algún momento, por favor. Te lo voy a leer tal y cual lo escribió él. Dice así, el teniente coronel Urino: en mi mente, escuche eso, en mi mente, en la víspera de la primera Navidad, veo a un solo comando cayendo por las puertas de la bahía de bombas de un B-52, fue cabo militar, ¿no? Perdónenos, por favor. A 30.000 pies, significa 9 kilómetros 114 vertical. Cae silenciosamente en la oscuridad de la medianoche en territorio enemigo. Escuche bien. Satanás duerme sin saber que Jesús está por cambiarlo todo. El imperio del pecado caerá, pero no desde afuera, sino desde adentro. Es una infiltración, como un comando al aterrizar desde muy arriba. El bebé en el pesebre vuelve su rostro hacia nosotros y hace lo que en ese oscuro estábulo de un pueblo llamado Belén parece una demanda imposible, porque nos llama y nos dice: únete a mí, únete a mí, ven conmigo y tú y yo cambiaremos el mundo. Es la invitación que Cristo te hace en esta noche. Únete a mí y pase una feliz Navidad. Ese es el llamado de hoy. Ese fue el llamado de los primeros cristianos. Únete a mí. La pregunta es, en esta Navidad, ¿te unirás a Jesús en su obra para rescatar a la creación? ¿Le confiarás tu vida y creerás en Él sin remordimientos? Dios amó tanto al mundo, pero tanto, que envió a su único hijo en la forma de un bebé vulnerable para comenzar un poderoso movimiento que todavía está activo hoy en día. Quiero que vean algo. Esa es la declaración. Simplemente, lo que comenzó en un modesto pesebre condujo a una cruz romana, pero terminó victoriosamente con una tumba vacía. Porque Cristo vive. Hoy es su cumpleaños, en algunas horas, pero está aquí en esta noche con nosotros. Y es por eso que podemos decir verdaderamente: feliz Navidad, Cristo vive. Se ponen de pie, por favor. Quizá haya alguien que esté aquí esta noche y que nunca ha pasado una Navidad como tiene que pasar. ¿Sabe por qué? Le falta la Navidad. Tiene todo. Tiene el árbol, las luces, la comida, los regalos, el recalentado después, regalos, pero falta algo. Falta en ellos, en ellas, la Navidad. Quizás estés aquí nessa noche y nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, o quizás me estés viendo y nunca lo has hecho. No sé de dónde eres, pero bienvenido. Cierren sus ojos, por favor, iglesia. Inclinen sus cabezas. Casi nunca hablo eso, pero en esta noche, en reverencia al lugar donde estamos y al hecho que celebramos,
Inclina tus cabezas. Y si hay alguien en esta noche que nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y es por eso que no disfruta la Navidad como tiene que ser, esta es tu noche. Él nació por ti también. Escribí una pequeña oración y me gustaría que me acompañara. Repitan después de mí, por favor. Señor Jesús, durante mucho tiempo he vagado perdido en mi vida. Sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Ya no ignoraré tu invitación para unirme a ti. Por fe, recibo con gratitud tu regalo de salvación. Estoy listo, estoy lista para confiar en ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por venir a la tierra. Creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos al tercer día. Gracias por llevar mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, por hacerme mejor de lo que soy. Entra a mi corazón en ese lugar, en esta noche. Cambia mi vida, sáname, porque yo también quiero vivir una feliz Navidad. Señor Jesús, te amo. Amén. Abram sus ojos. Dê un aplauso a Jesucristo. Si lo has hecho de todo tu corazón, feliz Navidad. Disfrútala. Navidad es esperanza, Navidad es paz, es amor, es alegría.